Muy bien, vamos a seguir con este tema de los proyectos, cómo evaluarlos. Y la semana pasada estuvimos viendo lo que era el periodo de recuperación y el valor presente neto. Eran dos formas en las que podíamos evaluar un proyecto que se nos presente. Veíamos que teníamos una inversión inicial y luego unos flujos de efectivo que iban a estar ingresando cada año. Mirábamos que en lo que respecta al periodo de recuperación no se tomaba en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Era a partir de ver el valor presente neto donde podíamos nosotros determinar cuál proyecto elegir con base a esa evaluación financiera. El otro método que es muy utilizado en esta evaluación de los proyectos es lo que se refiere a la tasa interna de rendimiento o de retorno, llamada TIR. Y acá nos dice que es la tasa de descuento que obliga al valor presente de los flujos de efectivo esperados de un proyecto a igualar su costo inicial. Por consiguiente, en tanto la tasa interna de rendimiento del proyecto TIR sea mayor que la tasa de rendimiento requerida por la empresa para tal inversión, el proyecto será aceptable. La semana pasada habíamos visto, acá lo vamos a ver rápidamente, evaluado los proyectos al 10%, nos habían dado estos resultados y habíamos visto que el proyecto C obteníamos un mayor rendimiento, entonces considerábamos mejor el proyecto C siempre y cuando estos fueran mutuamente excluyentes. Ahora, si eran independientes, se podían realizar ambos proyectos. ¿Qué nos está diciendo acá con la tasa interna de rendimiento que sea mayor a la tasa de rendimiento requerida? La semana pasada evaluamos esos dos proyectos a una tasa del 10%. Si la tasa interna de retorno es superior a este 10%, entonces los proyectos son aceptables. Y seguramente así va a ser porque nos quedan valores positivos en ambos. Entonces, esa es una de las indicaciones para decir que el proyecto o los proyectos son aceptables. ¿Por qué se dice que un proyecto es aceptable cuando su TIR es mayor que su tasa de rendimiento requerida? Porque la TIR de un proyecto es su tasa esperada de rendimiento y si ésta es superior al costo de los fondos empleados para financiar el proyecto, resulta un superávit o sobrante después de recuperar los fondos. Superávit que se acumula para los accionistas de la empresa. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que una vez esta tasa sea superior a la tasa que nosotros evaluamos, vamos a tener un rendimiento que nos va a dejar algún grado de utilidad o superávit que será para los accionistas, socios o propietarios de la empresa. Por el contrario, si es inferior al costo de los fondos, llevar a cabo el proyecto impone un costo para los accionistas. Por ejemplo, si usted solicita un préstamo a una tasa de interés del 15% y el proyecto solamente rinde un 13%, usted tendrá que pagar el 15% de interés, por lo que perdería un 2% sobre la inversión. Por otra parte, cualquier valor que usted gane arriba del 15% será para usted o para el propietario, los inversionistas. Por lo tanto, si el 15% es el costo de los fondos, usted deberá requerir que ganen sus inversiones una tasa igual para alcanzar el punto de equilibrio. Es esta característica del punto de equilibrio lo que hace que la TIR sea útil para evaluar los proyectos de capital. Vean acá, lo que se va a lograr es que al encontrar la tasa interna de
retorno de rendimiento, vamos a observar que al final, cuando descontamos la inversión, no nos queda ni a favor ni en contra, como diríamos, ni positivos ni negativos. Nos va a quedar igual a cero, por eso se menciona que es como un punto de equilibrio. Acá nos dice que la tasa interna de rendimiento del proyecto C es del 13.1, lo que implica que si usted lo realiza ganará una tasa de rendimiento de 13.1% sobre la inversión. Entonces, antes de explicarles cómo se calcula la tasa interna de rendimiento, vamos a ver siempre los proyectos que vimos la semana pasada entre proyecto C y L, solo que ahora los vamos a evaluar a diferentes tasas. Entonces voy a explicarles otra forma de cómo calcular los rendimientos de un proyecto. La semana pasada vimos cómo hacerlo a través de directamente la función del valor presente neto o el VAN. Acá yo tengo los mismos flujos que vimos la semana pasada. Estos son los resultados de la semana pasada, mismos flujos, ¿sí?, para el C y para el L. Entonces habíamos visto que el proyecto L tenía 108.67 de rendimiento y 161.33 para el proyecto C. Eso fue la semana pasada. Ahora, ¿qué pasa si los evalúo al 5%? Bueno, ahorita estarán un tanto extrañados de qué es toda esta tabla, porque ahora se complican los cálculos. Vean, hay otra forma de calcular un valor presente neto. Es un poco más larga, pero por si se la encuentran en algún tipo de material o explicación, pues comprenderán más rápidamente. ¿Qué tengo acá? Tengo los años en negativo. Tengo la tasa de interés más 1, que sería 1.05. Este factor va a salir de, acá tengo, si se dan cuenta arriba, una función que se denomina potencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Elevando el 1.05 a la menos 1 para determinar un factor que al multiplicar este factor por el valor del flujo de efectivo que estoy calculando, me va a dar el VAN para este valor para el primer año. Aquí los años los coloco en negativo para poder realizar esta actualización. De la misma manera, el segundo año va a estar siempre negativo, menos 2, menos 3, menos 4, para que al aplicar esta función de elevar 1.05 a la menos 2, el factor que me dé sea 0.90. Si lo multiplico por 1200, que es el valor, el flujo de efectivo esperado, esos 1200 que vienen del año 2 para el día de hoy costarían 1088, ¿sí? Entonces, de esta forma es que se puede calcular también el valor presente neto a través de un factor que multiplicado por estos valores me puedan dar el valor actual neto. Entonces, ¿qué me está indicando acá? Que después de haber actualizado, estos fondos,
estos sumarían 3.454.89 menos 3.000 de la inversión, quedaría para el proyecto C 454.89. De la misma forma acá está hecho lo mismo, solo que acá, si se dan cuenta, van a cambiar los valores, ¿sí? Porque el proyecto L tiene estos ingresos. Entonces los factores, si se dan cuenta, este 0.952381 es igual a este, porque estoy haciendo lo mismo elevando 1.05 a la menos 1 y me da la misma potencia para poder evaluar con el mismo factor los dos proyectos, ¿sí? No podría tener diferentes factores acá uno con otro, porque ya no estaríamos en igualdad de circunstancias. Entonces, ¿qué pasa con el proyecto L? Pues cuando hago yo esta actualización de los valores, resulta que tengo 3.554.32 menos 3.000, me deja un rendimiento de 554. Y que vimos la semana pasada que aquel proyecto que nos diera mayor rendimiento, ese podíamos elegir. La semana pasada nosotros al 10% que está acá, este es el de la semana pasada, nosotros la semana pasada elegimos como bueno el proyecto C cuando lo evaluábamos al 10%, y ahora que lo estoy evaluando al 5%, me resulta que es mejor el proyecto L. Observemos entonces esta diferencia, que al cambiar la tasa de 10, bajarla a 5, cambiamos nuestra decisión hacia el proyecto L.